En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buen día para todos ustedes. Les saludo en este jueves eucarístico. Es 3 de julio de 2025. Nos disponemos a adorar al Señor en este día, a que te hagas un pequeño espacio en tu agenda, a que puedas visitar a Jesús Eucaristía que te espera en tu parroquia. Así también recuerda que hoy a las 11 de la noche nos unimos de manera virtual para rendirle el honor y la gloria que se merece nuestro Señor. Hoy corresponde el color rojo en la liturgia porque celebramos a un mártir y uno de los apóstoles de nuestro Señor, Santo Tomás. Él fue quien revelara gran parte de su personalidad después de la última cena, es decir, ya en la fase final de nuestro Señor Jesucristo en este peregrinar en el mundo. Hoy nos vamos también a disponer a escuchar el Evangelio referente a él y ahí reflexionaremos un poquito sobre su vida. Ahora pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que pueda disipar la oscuridad de nuestros pecados, de nuestra ignorancia y que podamos comprender el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy escuchamos un evangelio referente al apóstol que celebramos y quisiera iniciar por el final. Estas palabras me parece muy importantes resaltarlas. Las dice nuestro Señor, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y es que ahí es donde nos tenemos que contar cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia en este mundo, 2000 años después de que Cristo estuvo aquí y que no lo hemos visto, pero que sin embargo eso no nos quita la dicha de tener una fe en Él. Esta bienaventuranza de la fe, dichosos los que creen sin haber visto, hermanos, no solamente debe de convertirse en una especie de halago, que está bien en un primer momento como verlo como un reconocimiento, sino que también lo tenemos que llevar al plano de la responsabilidad, hacia dónde nos tiene que conducir la fe. Y es justamente el tema central que quisiera reflexionar. Porque la fe tiene que estar purificada, la tenemos que ir poco a poco nosotros puliendo. Un ejemplo de una fe distorsionada es lo que hacen nuestros hermanos testigos de Jehová, que tú los ubicas seguramente, que van de casa en casa o que ya en la actualidad, al menos aquí en la Ciudad de México, se plantan con un pequeño puestecito, un pequeño anaquel, un rack, y tienen ahí sus revistas, sus publicaciones. Bueno, una de las cosas que ellos justamente llegan a hacer es esta deformación total de la palabra de Dios. Ellos la van poco a poco acomodando a su conveniencia, a su antojo, a su ignorancia, también hay que decirlo, porque si tú estudias un poquito de quiénes fueron los que tradujeron su Sagrada Escritura, pues te vas a dar cuenta de que fue gente que no tenía los más mínimos requerimientos intelectuales, el mínimo conocimiento para poderlo hacer. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Una de las cosas que ellos justamente cuestionan es que Jesús no murió como tal en una cruz, como la conocemos tú y yo.
que está formada por un palo atravesada de manera vertical y otro de manera horizontal. No, para ellos Jesús murió en un madero, el madero de la tortura, como se le conocía, y que es solamente una sola viga, y que por lo tanto un solo clavo era el que atravesaba sus dos manos. Entonces, esto tú lo puedes ver incluso en esas imágenes, en las portadas de sus publicaciones. Pero el Evangelio de hoy, ¿qué nos dice? Pues desmiente totalmente eso, porque nos dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, cuando ellos justamente te dirían que solamente fue un clavo el que atravesó sus dos manos, porque Jesús no estaba con los brazos extendidos, sino él también estaba de manera vertical. Bien, esto es deformar la fe, esto es manipulación. Y en el caso de Tomás, pues nos encontramos con otro caso similar, algo semejante. Tomás es llamado por muchos como el padre del escepticismo. ¿Y qué es el escepticismo? ¿Qué es una persona escéptica? Es una persona que no cree en lo que le dicen, que pone en duda, que pone en tela de juicio aquello que le están comentando y que pues muchas veces puede ser verdad. Sin embargo, Jesús, tanto para nuestros hermanos testigos de Jehová, como para Tomás, como para cualquiera que tiene hambre y sed realmente de buscar la verdad, lo invita. Jesús no reprende a Tomás. Jesús no le causa ningún reproche. Lo invita. No se anda por las ramas, sino que él conoce perfectamente lo que hay en el corazón de su amigo y lo ayuda a disipar esas dudas. Así es Jesús con el corazón que es flexible, con aquel que pone ante él un corazón humilde y sencillo que se dispone a conocer y a dejarse revelar por la verdad. Hermanos, un caso de una conversión extraordinaria y muy semejante también a esto que estamos hablando respecto a Tomás y a todo este tema de la fe, es la conversión de San John Henry Newman. Él, viviendo dentro de lo que es la iglesia anglicana, y que él consideraba que la iglesia anglicana era realmente la que estaba manteniendo la doctrina, la tradición, todas las enseñanzas de Jesús y de las Sagradas Escrituras, permaneció en ella hasta el punto en el que ya no pudo más. 4 años tuvo de una crisis espiritual hasta que al final él termina reconociendo, no puedo permanecer en esta iglesia que no contiene lo que Cristo ha pedido. Y entonces viene su conversión a la Iglesia Católica Romana. Es un gran testimonio que te invito a que incluso tú puedes por ahí investigar un poquito más de su vida. Y muchas veces, en medio de las crisis que todos vamos viviendo, quizás no específicamente en cuanto al cambiar de una religión a otra, pero sí llegamos a tener cuestionamientos y eso es totalmente normal, es parte de la dicha que tenemos también de ser seres humanos, que tenemos razón y que esa razón cuestiona. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces preguntamos cosas que ya sabemos la respuesta, que ya más bien lo que pretendemos encontrar en la respuesta que nos den es una especie de justificación. Fíjate que hace algún tiempo me encontré yo con el caso de un padre de familia que me contaba que habían abusado de su hija, habían abusado de ella y que desgraciadamente ella había resultado embarazada. Fueron, platicaron con su párroco y ellos, muy católicos, muy practicantes, muy devotos, sin embargo, dice que la pregunta que le hicieron al sacerdote fue, Padre, ¿hay alguna posibilidad de que mi hija aborte? El padre, por supuesto, la respuesta que dio fue no, no cabe esa posibilidad. Entonces, este papá que ya sabe perfectamente la respuesta, pues muchas veces ahí intentamos, en medio del dolor, en medio de la preocupación, en medio de esa desesperación por no saber lo que va a venir en el futuro para su hija, que apenas y alcanzaba la mayoría de edad, pero que, repito, había sido abusada también, ya había sido violentada y que él intentaba buscar lo mejor. Pero en medio de esa bondad hay que recordar lo que ya decíamos en evangelios anteriores. El demonio siempre nos va a presentar la tentación como algo agradable, algo que parece bueno para nosotros. Nosotros no podemos pasar como una opción aquello que es pecado. El pecado nunca, nunca tendrá justificación. Por eso quisiera ir cerrando la reflexión con la siguiente idea. Cada uno de nosotros decimos creer en Dios,
Decimos tener una fe depositada en Jesucristo nuestro Señor, en un Dios que es trinitario y que por lo tanto nosotros estamos aceptando cada una de sus enseñanzas, todo lo que nos dice la Sagrada Escritura, sin manipulación, con la interpretación que da la Iglesia Católica. Pues hermanos, no busquemos deformarla para nuestra conveniencia, no busquemos caer en la manipulación, aprendamos a creer y no cometamos el error de Tomás, de dudar de lo que ya sus hermanos, en este caso los apóstoles, le estaban diciendo. Jesús ha resucitado. Bueno, puedes dudar quizás de ellos, pero no puedes dudar de lo que el Señor ya había profetizado. Jesús ya les había avisado que iba a resucitar y sin embargo Tomás, estando en esas enseñanzas, en esas prédicas, dudó, se mantuvo en la duda y quizás puede ser en algún momento válido el dudar. No se trata de que compremos todo lo que nos digan, pero sí de que también tengamos un criterio bien formado y de que en aquello en lo que decimos creer, pues lo sepamos aceptar. Para concluir, también quisiera dejarte esta idea de San John Henry Newman, que él platica, ¿no? En su autobiografía, Apología Pro Vita Sua, donde dice que en su juventud él comprendió que no podía vivir en la hipocresía. Si decía creer en algo, debía vivir conforme a esa creencia. Pues hermanos, si creemos que lo que dice Dios es verdad, hagamos de nuestra vida un testimonio de verdad. Y que si en la Santa Misa muchas veces llegamos a decir, Señor mío y Dios mío, pues que lo demostremos también con nuestras acciones fuera de la misa. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente jueves. Recuerden que hoy a las 11 de la noche nos reunimos para adorar a Jesús por este mismo canal en YouTube. Que Dios les bendiga.